Buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a nuestro foro de bienes adjudicados. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias, doña Silvia. Un placer estar acá con ustedes, con don Roberto. Un gusto compartir con las personas que nos están viendo para poderles dar este foro. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenidos. Gracias, Silvia. Gracias a todos. De verdad es un honor de parte de Finanzas con Visión y de toda la comunidad, pues poder compartir con ustedes, con bienes adjudicados y todos sus seguidores, pues sobre estos temas tan importantes hoy sobre crecimiento integral a nivel de salud financiera ante una eventual compra que usted pueda hacer. Muchas gracias. Bueno, como saben, entonces hoy vamos a hablar de compras inteligentes de casas con salud financiera. Este es nuestro foro y voy a presentarles a nuestros artistas de hoy, nuestros invitados. Muchas gracias. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de bienes adjudicados de Costa Rica. Muchas gracias. Hoy estamos con ustedes, primeramente mi persona, Silvia Mora. Yo soy la vicepresidente comercial de EasyPro, que pertenece a bienes adjudicados. Yo tengo una experiencia de 30 años en lo que es la parte de bancas, especialmente en lo que es banca personal, en lo que es la parte de pymes y en ventas específicamente. Y ahora liderando lo que es la parte de ventas de bienes adjudicados. También tenemos a nuestro invitado, Josué Barquero, que él adicionalmente también tiene lo que es la experiencia en la parte de crédito personal y empresarial y tiene de estar con nosotros en bienes adjudicados 3 años. Josué, adicionalmente, ¿qué es lo que haces en este momento? Muchas gracias, doña Silvia. Bueno, no, muy contento de ya tener 3 años compartiendo y siendo parte del grupo EasyPro, ¿verdad? De mi parte, decirle pues que soy socio de dos firmas consultoras, una en Costa Rica y otra en Estados Unidos. Es muy amplio lo que podría comentarle, pero principalmente en resumen son 5 áreas. Prácticamente todo lo que son servicios de consultoría en ciencias económicas. Estructuramos crédito empresarial e inclusive crédito personal en algunos casos a nivel de sistema financiero y también a nivel de grupos privados internacionales. La parte de inversiones, todo lo que son inversiones locales y también internacionales, todo lo que es el mercado bursátil, y también la parte de seguros y por supuesto la parte de consultoría inmobiliaria, que también tiene la relación con Grupo EasyPro, ¿verdad? Entonces, eso es en general las 5 áreas en las que uno, en este caso, tengo mi especialidad. Muchísimas gracias, Josué. Sí, realmente muy contentos de ya que esté 3 años con nosotros y con muchísimos éxitos. Ok, también tenemos de invitado a Roberto Astúa, que está con nosotros el día de hoy. Él tiene también 17 años de trabajar en lo que es banca, trabajado bastante en eso y ahorita es el director de finanzas de Convisión y en lo que es la parte de salud financiera. Tal vez nos gustaría que nos comentara un poquito más de Roberto. Gracias, Silvia. Pues sí, realmente son más de 20 años de experiencia en ventas. Comenzamos hace ya un trayecto largo en el proceso de gestión en banca. En los últimos 10 años hemos trabajado 8 horas por nuestro salario, medio tiempo por nuestra fortuna, y de pasar de 120 millones de colones en deudas a 120 kilos de peso, hoy son historia. Y es lo que la comunidad de Finanzas con Visión pues busca lograr impactar en la vida de las personas, un proceso de desarrollo emocional y financiero para lograr la libertad de deudas. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, muchas felicidades realmente. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Vamos a hablar un poquito de lo que es la situación actual que tenemos ahorita en Costa Rica. Roberto, tal vez me gustaría que nos comentara un poquito cómo le ayuda a usted a sus clientes para tener una mejor salud financiera. Gracias, Silvia. Mira, lo primero, cuando las personas llegan a Finanzas con Visión, llegan buscando una solución directa a 5, 10, 15, 20, 100, 200 millones de colones en deudas. Y cuando terminan el proceso inicial, la primera etapa, reconocen que hay más un tema emocional inicialmente que sanar para poder avanzar hacia un tema estructural. Entonces, nos hemos enfocado en que las personas puedan evolucionar emocional y financieramente. Ello claramente conlleva que la persona tome mayor conciencia de quién es
de lo que puede hacer para que al final pueda tener todo para lo cual fue pensado. Y con ello, claramente, pues converge todo el modelo de desarrollo emocional, desarrollo estratégico financiero y, por supuesto, su desarrollo personal. Ok. Muy interesante. Realmente yo creo que todos necesitamos ahí una parte de esa asesoría. Josué, tal vez usted me puede contar en lo que es la parte de pymes, ¿qué tipo de asesoría da? Sí, claro, bueno, para empezar, también ya que don Roberto toca un poquito ahí de toda la situación, ¿verdad? Es importante que en el área, en la parte de pymes específicamente, y topamos con que las empresas tienen un poquito, principalmente ese tipo de empresas, la empresa que es mediana, pequeña, siempre tiene algunas cosas que a veces vienen incluso siendo empíricas durante el tiempo de las personas que están detrás de esas empresas. Y de verdad que no lo digo yo, lo dice la estadística, ¿verdad? Que, por ejemplo, la tasa de mortalidad de emprendimientos en los primeros 3 años de vida es del orden del 80%. Y tenemos en Costa Rica que eso impacta directamente nuestra economía como tal, porque las pymes, y sabemos todo lo que el gobierno le da de importancia al desarrollo pyme, porque impacta directamente en la economía, y nosotros, pues a nivel de la empresa de consultoría acá en Costa Rica, a nivel incluso personal, la idea es darle una guía desde la parte de gobierno corporativo hasta la parte contable, hasta la parte incluso de asesoría patrimonial, de cómo esa empresa tiene que proyectarse, de cómo esa empresa tiene que estar de cara a la parte bancaria, ¿verdad? La parte de bancarización, que es muy importante y que muchas veces tiene toda la relación con este tema que estamos hoy aquí planteando, que es la adquisición de algún bien inmueble, ¿verdad? Entonces nosotros damos toda la guía desde la parte incluso inmobiliaria, si la empresa no se quiere dedicarse, es una empresa, qué sé yo, de desarrollo inmobiliario, que tenemos muchas empresas que son de esa línea de desarrollo inmobiliario y que les interesa comprar propiedades como las que tienen bienes adjudicados y de verdad a veces tiene una parte de desconocimiento que nosotros damos toda la guía desde los estudios técnicos, los estudios financieros de cara a poder realmente poner su dinero de una forma rentable, segura y que pueda asegurarse un buen ROI, ¿verdad? Un buen retorno de esa inversión. Entonces, nosotros damos desde auditorías si la empresa se considera que no tiene una firma externa que ocupa, que le audite sus estados financieros para poder llevarlos al banco, para poder ser exitoso en ese proyecto, en ese levantamiento de capital, o si incluso desconoce cuál es la puerta que tiene que tocar, a cuál entidad es la entidad correcta, porque no saben cuál es el apetito y a veces gastan 6 meses en un banco, un año. He visto empresas gastar un año de tiempo de forma ineficiente, ¿verdad? Y no logran su objetivo, tal vez comprando un inmueble o haciendo un desarrollo. Entonces, toda esa parte, toda esa guía se la brindamos a las empresas. Excelente, muchísimas gracias. Sí, yo creo que esa es la situación actual en este momento, ¿verdad? Que todos tenemos que revisar cómo estamos para poder buscar esa asesoría, tanto personal como la parte de pymes, para poder lograr seguir caminando, ¿verdad? Hablemos un poco de cosas específicas, tal vez lo que es la parte de la salud financiera. Me gustaría conversar, tal vez que Roberto nos hable un poquito de cuando usted está con una persona y quiere hablarle de lo que es la parte de la salud financiera, como por ejemplo, si debería de seguir alquilando o debería de pensar en comprar una casa. Bueno, voy a poner en perspectiva un poco la realidad de hoy. Hoy actualmente en Costa Rica tenemos una comunidad económicamente activa que ronda los 3 millones de habitantes aproximadamente. De esos 3 millones de habitantes estamos hablando de que el 75% de esa población, el 75% que rondan los 2.250.000 habitantes hoy tienen deudas. ¿Ok? Y tener deudas no está malo, lo malo es no pagarlas. Ahora bien, lo más retador es que de ese 75%, el 45% aproximadamente, el 45% están en crisis. Ok, no les alcanza el dinero para vivir o están embargados. Me devuelvo del 75%, para que más o menos tengamos perspectiva, de ese 75%, esos 2.250.000 habitantes usan el 60% de su salario para pagar deudas. Entonces, ¿cómo lograr que una persona ante este panorama, país, pospandemia, ¿verdad?, pueda avanzar financieramente saludable? Pues evidentemente, pues lo que buscamos es que la persona tome, ahí donde lo que les decía anteriormente, tome mayor conciencia.
comprar casa, alquilar casa. Bueno, esto hay que revisarlo en función de la capacidad de ingreso familiar, ¿verdad? Si la persona tiene liquidez para afrontar una deuda a largo plazo, como lo es la compra de un bien inmueble como una propiedad, y si a esto lo tomamos en consideración de que si la persona puede aprovechar un bien adjudicado que está a un precio todavía mucho más bajo de mercado, con un avalúo que le permita poder concentrar operaciones de deuda y con ello generar mayor liquidez, pues entonces es una oportunidad. Excelente. Bueno, y eso es algo que hay que ver dependiendo del caso, exactamente como Correcto. vos decías. Excelente. Y no, Josué, tal vez perdón, no solamente depender del caso, Silvia, sino que también hay que revisar temas de tipo de moneda, tipo de cambio, ¿verdad? ¿Invierto en colones o invierto en dólares? ¿En cuánto tiempo tengo de trabajar? ¿Qué tal mi esposa o mi pareja trabajan o no? Hay otro detalle importante a considerar y es en la edad en la que estoy tomando el riesgo de comprar una propiedad. Si tengo 50 años y voy a tomar un riesgo de una propiedad, de un alquiler a 30 años plazo, pues entonces consideremos qué va a pasar, ¿verdad? exactamente, exactamente. Josué, en el caso de las pymes, ¿qué sugerencias son las primeras que usted le da a un pymes para poder tener una mejor salud financiera? Que al igual que una persona debe de tenerla, ¿verdad? Sí, claro, bueno, hay que partir de, son muchas cosas, digamos, podría hablar mucho rato, me gustaría, o sea, resumirlo. Yo creo que parte mucho desde la información de junta directiva, quién es la junta directiva, tener muy claro toda la parte de visión, misión, obviamente eso es algo básico, pero principalmente la parte financiera. O sea, yo creo que si muchas veces las empresas se dicen tener a su contador como asesor financiero, y eso no realmente es algo que pase. O sea, el contador de planta no debería ser tomado siempre. O sea, obviamente no podemos desacreditar el conocimiento del profesional, pero la realidad de esto es que, por ejemplo, cuando una empresa desconoce tal vez la parte bancaria, ahí cabe mucho información que tiene que aprender esa empresa para poder desarrollarse, porque la mayoría de empresas buscan apalancarse. Entonces, desde el punto de vista de salud financiera, una empresa se considera saludable cuando tiene en sus estados financieros buenos índices, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista matemático únicamente, pero hay una parte, como le digo, que es la parte del plan de continuidad de negocio. Si usted va a un banco y el banco lo analiza como empresa, quiere saber si usted como director general es el único inteligente, como dicen en la empresa, para hacer que su negocio siga creciendo, y más con las estadísticas que estábamos viendo, ¿verdad? Con estadísticas que son realmente bastante paupérrimas. Siempre el banco se va a proyectar a largo plazo, porque los créditos pymes, por decirlo, para aterrizarlo en la parte de créditos, siempre están proyectados a 10, 15 años. Y como vemos, la estadística es bastante poco prometedora para las empresas pymes. Así que siempre la parte de continuidad del negocio es algo en lo que el banco va a tener mucho énfasis, incluso un grupo privado, porque también yo presento créditos a grupos privados, porque muchas veces el banco tiene tiempos de respuesta muy distintos, y muchas veces las empresas que quieren invertir en un inmueble tal vez quieren algo mucho más rápido, mucho más simple, así que lo canalizamos a través de un grupo privado, y posteriormente hacer de ese crédito puente, lo trasladamos a la banca, y nos permite eso en ese periodo de tiempo que la empresa continúe con su proyecto, y posteriormente organizarla financieramente para poder presentar la información a la banca. Entonces, digamos que confiamos en la visión del director de decir, sí, yo vea, mi empresa genera, pero no se hace justicia a nivel de números, ¿verdad? Sí. Entonces, necesitamos primero, bueno, está bien, vamos a confiar en el señor tal que dice que él puede comprar ese inmueble y va a hacer eso muy rentable, porque obviamente en toda pyme, en todo emprendimiento, el factor actitud es importante, y es bueno la parte del positivismo, pero luego hay que aterrizarlo, ¿verdad? Y trasladarlo eso a lo que es la realidad, a los números. Y es ahí donde a nivel de salud financiera una empresa tiene que ser muy consciente de que la parte personal es esa parte de la empresa. Hay que tener en cuenta que sus finanzas personales no puede mezclarlas con los números de la empresa, que su información financiera debe ser ojalá auditada por una firma externa, que eso le dé credibilidad a cualquiera persona que vaya a leer su información,
de que no es que su contador le maquilló ahí el estado financiero porque, ¿verdad?, quería hacer ver que su empresa está saludable y no lo es, y también que haya un perfil de la empresa. Muchas veces le preguntan a las empresas, ¿me puede permitir su perfil de empresa para poder conocer bien todo lo que son sus proveedores, sus clientes y cómo está proyectado usted a largo plazo? Y resulta que no tienen ni siquiera eso, ¿verdad? Obviamente aquí existe una gran cantidad de categorías. Hay empresas muy grandes que obviamente tienen esto, pero estamos aterrizando esto a la parte de pymes, ¿verdad? Pequeña y mediana empresa. Y sí, lamentablemente sucede que muchas de ellas uno tiene un perfil. Hemos tenido que caer hasta en el tema de cotizarles el diseño de un perfil a una empresa, cosa que también hacemos. Entonces, pues por ahí también está esa parte. O empresas incluso que no tienen a nivel patrimonial pensado que tienen que diversificar su patrimonio. Es decir, usted como persona a nivel físico, para que tal vez la gente nos entienda, ¿verdad? Usted puede ser un asalariado y trabaja perfectamente, pero usted tiene que tener pensado que si lo despiden, tiene que tener un dinero ahí, ¿verdad?, de respaldo. Okay. Igual una empresa a nivel patrimonial tiene que ir pensando en que todas las personas, los directores, la junta directiva y los dueños van haciéndose cada vez mayores. Somos un activo más de la empresa, nos vamos haciendo cada vez mayores y va a llegar un punto donde esa empresa, si no se traslada correctamente a una generación futura, dice usted, dice, no, mi empresa murió conmigo, entonces a nivel patrimonial esa empresa tiene que tener un muy buen plan, ¿verdad? Sí. Y hay empresas que nos hemos topado que resulta que él tiene 60 y resto de años el dueño y ni siquiera hay hijos que puedan continuar y la empresa, todo el dinero que se genera se sigue reinvirtiendo en la empresa, ni siquiera hay inversiones a nivel de mercado bursátil, a nivel de algo inmobiliario, ¿verdad?, que le permita a esa junta directiva, a ese director general, que cuando su empresa ya llegue al punto de cierre, ¿verdad?, o que ya no quiera continuar más, poder sostenerse de una forma más patrimonial. Todo eso creo que es parte de lo que a nivel muy general debe tener una empresa a nivel contemplado, a nivel de salud financiera. Podemos ampliar esto muchísimo, pero es nada más así un leve brochazo, ¿verdad? Está bien, muchísimas gracias, José. Realmente es muy importante todos los datos que dijiste. Hablando del apalancamiento, que es nuestra próxima, lo que íbamos a conversar es lo que vos estabas diciendo, la importancia de revisar tanto a nivel personal como a nivel, digamos, de pymes, si se puede apalancar, o sea, venir y tomar una propiedad para poder ayudarse para un crédito, venir y como decía Roberto, venir y comprar un bien adjudicado que tiene un precio menor y poder venir y refundir lo que son los otros préstamos. Todo eso se va a poder hacer, digamos, con una buena asesoría, que va a depender, digamos, de las necesidades de ustedes. Por ejemplo, si el cliente, el pyme necesita una bodega o necesita ampliar su negocio, todo eso se puede revisar para ver, como decía Josué, dependiendo de a qué se dedican, cuál es el perfil, si tienen inversiones, si no tienen inversiones, si no están generando nada a largo plazo y todos a corto plazo. Creo que es de sentarse con cada uno, de darles asesoría. Revisemos Claro. un poquito lo que es la parte de los créditos. Muchas veces lo que nos llegan a consultar es qué tipos de créditos hay para a nivel de tanto personal como comercial. La parte de hipotecas, que es lo que normalmente hacen las personas para obtener un crédito, que es hipotecar su bien. En esto, digamos, lo que son la parte de los requisitos son muy generales, que es para ver cuántos son los ingresos y la capacidad de pagos. Las hipotecas varían muchísimo lo que son plazos, lo que son intereses, pero para eso es lo que hablaban tanto Roberto como Josué, que nosotros tenemos lo que es la parte de los contactos con los bancos, con otras entidades para poder ayudarles con eso. Incluso hay personas que lo que buscan es un bono crédito, que muchas veces no es de tanto conocimiento público, que hemos estado hablando mucho nosotros en las redes, que es un bono que se le da de parte del gobierno a una familia, pero adicionalmente también obtienen un crédito, por lo que el bono no alcanza para comprar la casa. Entonces, se les da, dependiendo de lo que es los ingresos de la familia, se les da un bono y adicionalmente un crédito. Esos tienen también muy buenas condiciones que podemos revisar, como por ejemplo, hay personas que no tienen una prima para poder comprar una casa. Entonces, con el bono se ayudan con la prima y se le financia el resto.
Para eso, lógicamente, también tenemos asesoría y vamos a dejar un link para que puedan ahondar un poquito en lo que es la parte de los créditos. Y igual en la parte de pymes o a nivel comercial se tienen diferentes, y dependiendo, digamos, de a qué se dedican el comercio. Bueno, vamos a continuar con algunos ejemplos que queríamos darles. Por ejemplo, en lo que es la parte de, Roberto, en casas, nosotros en bienes adjudicados tenemos algunas casas, por ejemplo, de 60 millones de colones, que se pagan cuotas aproximadamente 420,000 colones. ¿Cómo lo ve usted esto? Si es práctico para una persona poder venir y dejar tal vez de alquilar y poder venir y comprar, ¿verdad? Porque en este caso los bienes adjudicados tienen condiciones muy favorables, por ejemplo, tasas más bajas que comprar un bien normal. Entonces va a poder ayudarle a bajar lo que es esa cuota mensual y tal vez puede ser que estén alquilando a un precio mayor. ¿Cómo lo considera usted como un ejemplo para las personas que usted le da asesoría? Claro, Silvia, mira, esto hay que revisarlo caso por caso, ¿verdad? Revisar la realidad financiera de cada familia, revisar incluso la salida por concepto de alquiler que están teniendo. Si hoy, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy concreto, tenemos a Arelis y a Manuel. Arelis trabaja como docente y Manuel trabaja como agente de ventas. Y entre ambos suman aproximadamente 1,5 millones de colones, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Primero hay que valorar lo que es la operación frijoles, luz, agua, teléfono, todo lo que son gastos a nivel presupuestario del sostenimiento del hogar. Ponemos en balanza el costo hoy por concepto de alquiler. Hipotéticamente hablando, están pagando 400,000 colones por concepto de alquiler. Bueno, si encontramos un bien adjudicado donde podemos pensar en que la propiedad hoy tenga un valor de 60, 70 millones de colones y que ya está estimada una cuota de 400,000 colones, si este valor como tal, por avalúo y en el plan de financiamiento, la entidad le va a dar el 70, el 80% del avalúo y aún así se considera mayor el monto del bien, pues entonces queda un margen por aquello de que la familia tenga alguna tarjeta de crédito, tenga algún crédito personal, incluso algún crédito prendario a tasas mayúsculas o un crédito con algún gota a gota, ¿verdad? Poderlo incluir dentro de este plan de financiamiento, lograr una cuota que se parezca o incluso sea menor a la que actualmente está pagando por concepto de alquiler y ello le permita poder tener liquidez. Y bueno, y de esta forma poder también hacerse de un activo que con el tiempo, ¿verdad? Genera plusvalía. Y por ende, pues claramente no va a tener, es un activo productivo, es un activo, una inversión inmobiliaria que le va a generar una renta, por así decirlo, ¿verdad? Ya sea que lo alquile o ya sea que lo vaya a vivir, pero que le va a generar una plusvalía. Entonces, se vuelve una oportunidad, claramente hay que revisar caso por caso. La familia debe de velar claramente por que estén cubiertos todos sus gastos a nivel de operación frijoles y que paralelamente las responsabilidades a nivel de operaciones crediticias se puedan cumplir en el corto, mediano y largo plazo. Excelente, muy bien. Sí, efectivamente tiene que ser caso por caso, pero la ventaja es que, digamos, si hay bienes, digamos, tanto de un valor más bajo o para unas necesidades todavía mayores. Excelente. Josué, una consulta, un inversionista que tal vez tenga $200,000 invertido en un certificado a plazo, pero recibe pocos intereses, tiene una tasa bastante baja. ¿Qué le podría sugerir para poder mejorar ese rendimiento? Bueno, instrumentos en el mercado existen una gran cantidad, ¿verdad? Aterrizándolo a lo que es la parte inmobiliaria, que sé que pues a bienes adjudicados nos interesa que también mucha gente conozca un poquito más esta parte. Algunos amigos míos que están en esto muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Comprando bienes para la parte de inversión, ellos siempre dicen algo, ¿verdad? Y es que hay una similitud muy interesante entre el mercado inmobiliario para inversión y el mercado bursátil, porque dicen que la ganancia o la rentabilidad se logra en el momento de la compra, ¿verdad? Al igual que como en el mercado bursátil, cuando usted ve que hay crisis y ve que hay una empresa que está ahorita mal, ¿verdad?
pero compró sus acciones hoy y resulta que está ahora volando. Si usted, por ejemplo, bueno, es como yo, que también conoce el asunto del tema bursátil, sabemos que, por ejemplo, Airbnb es una empresa que, ¿verdad? Todos, la mayoría conocemos, que es para rentar algún alojamiento que tengamos. Y en pandemia estuvo terrible, ¿verdad? Mucha gente vendió sus acciones de que tenían de ellos y demás. Ahora han tenido un crecimiento bárbaro a nivel de sus acciones por el hecho de que nuevamente el mercado subió. Pero bueno, esto nada más es como una analogía para entender que cuando usted compra un bien, está realmente adquiriendo la ganancia. Y en los bienes adjudicados nos ha pasado algo muy parecido, ¿verdad? En el mercado ha sucedido que en la situación de pandemia los bancos se adjudicaron un montón de propiedades que por un asunto financiero interno de la banca es más conveniente para el banco tratar de poner otra vez a colocar esos inmuebles, y las facilidades y los descuentos que existen en estas propiedades, pues realmente es muy grandes. No puedo decir un porcentaje porque todos varían, pero hay porcentajes muy grandes. Y el momento de compra es cuando el inversionista, en este caso una empresa que compra, no sé, unas bodegas con un 30-40% de descuento, ya sea que las ponga a trabajar para producir o ya sea que luego las quiera revender, hasta un lote, ¿verdad?, que quiera comprar. Si lo vemos en el corto plazo, difícilmente un instrumento en el mercado pueda producir la ganancia que puede producir comprar una propiedad en 50 y en 6 meses venderla en 100, ¿verdad? O sea, es un margen muy alto que a veces solo vemos en mercados, no sé, en acciones y con una situación específica del mercado, ¿verdad? O sea, siendo muy inteligente, comprando en el mercado, como le digo, y que se dio esa circunstancia específica donde compramos esta acción a 50 colones y ahora, bueno, no colones, $50 y ahora vale muchas veces más, ¿verdad? Pero para darle un ejemplo a las personas que nos escuchan, así propiamente es la parte de inversión en el mercado inmobiliario. Se consiguen propiedades en este ámbito de los bienes adjudicados con descuentos muy buenos y propiedades que a veces con una remodelación básica, con una inversión pequeña, se convierten en otra cosa que ahora produce mucho más. Creo que por ese lado, los colegas con los que estoy en parte de consultoría inmobiliaria, gente que está en el ámbito del mercado de desarrollo inmobiliario, tiene muy presente eso, y justamente yo periódicamente estoy diciendo, vea, apareció esto está buenísimo, creo que pueden valorarlo, y bueno, creo que eso es parte de la inversión inmobiliaria que le permite a estos grupos crecer a veces de forma muy rápida, ¿verdad? Crecer, tener rentabilidades en el corto plazo muy buenas. Otras veces hay que esperar más, hay que proyectarse más a largo plazo, pero definitivamente es un nicho de oportunidad muy bueno. Excelente, bueno, no, muchísimas gracias por el ejemplo. Efectivamente, yo creo que hay muchas oportunidades que hay que valorar, si se puede tener a corto plazo o a largo plazo, pero puede obtener mejores rendimientos. Yo creo que todas las personas queremos tener mejores rendimientos de esas inversiones que uno tiene, entonces esa es una gran posibilidad. Ok, veamos por último alguna, ¿qué le podríamos recomendar a una persona que esté con una mala salud financiera? Roberto, ¿qué le podríamos recomendar? Digamos, ¿qué es lo que primero tiene que hacer? Bueno, lo primero que esta persona tiene que reconocer es que tiene que tomar conciencia de la realidad que está viviendo. Es lo primero. Porque muchas veces cuando las personas vienen a Finanzas con Visión, se les pregunta, bueno, ¿y sabes hasta cuánto asciende tu deuda? Un piquillo, Roberto, es un piquillo. No, revisemos el piquillo, ¿no? Y termina siendo el chirripó, ¿verdad? Entonces, cuando realmente toman conciencia de que deben 40, 30, 20, 10 o bien 5 millones de pesos, entonces ahí es cuando la persona empieza a tomar acción correctiva y empieza a reflexionar. Esta toma de conciencia lo lleva a llevar a tomar un presupuesto. Esta toma de conciencia lo lleva a declarar que claramente a partir de ahora ya no va a vivir en deuda, sino que va a buscar cómo poder generar ingresos. Esta toma de conciencia le puede llevar a tomar un modelo de madurez financiera, Silvia y amigos. Y esto es un punto al que hago alusión de acuerdo a lo que me preguntas. ¿Cómo puede una persona iniciar un proceso evolutivo? Tomando con seriedad su madurez financiera.
¿Y qué es ser una persona con madurez financiera? Es la persona que tiene dinero en la mano y no se le quema por gastarlo. Una persona con madurez financiera es la que sabe el costo de sus créditos. Una persona con madurez financiera es la que hace que el dinero, como bien lo decía Josué ahora, lo puede multiplicar y hacer que el dinero trabaje para uno. ¿Por qué no? Adquiriendo un bien adjudicado a una tasa o a un precio menor y poniéndolo a alquilar X y Y, ¿no? Una persona con madurez financiera es la que puede crear modelos de ahorro e inversión para el bien común, lo que nosotros conocemos como un fondo de emergencia, que muy pocas personas tienen. Una persona con madurez financiera es la que puede saber donar también y se da cuenta de que no es tan rico solamente, ¿verdad? No, uno no es tan pobre como para no poder dar, ni tan rico como para no poder recibir. Y en esta época tenemos que tomar conciencia de ello. Por lo tanto, con todo esto, toda esta información, desde el plano del desarrollo de la conciencia hasta pasar por el modelo de madurez, es lo que nos lleva a nosotros a tener mejor calidad de vida financieramente y emocionalmente. Estructura, la fórmula del éxito, disciplina, determinación. Hay que ser coherente, consecuente, consistente y prudente. Vivir en presupuesto, no gastar más de lo que nos ingresa. Muchos hoy deciden comprar un pedacito de lotería para pegarse el gordo navideño y o le apuntan a la nica, a la hondureña, a la panameña, para ver cómo hacen para generar plata. No, aquellos que hoy quieren abrir un negocio, pero no abren un libro. Josué es experto en temas de pymes y Josué sabrá decirnos cuántos de estos expertos en pymes o bien emprendedores abren un libro para nutrir la mente. El que no nutre la mente no puede nutrir la billetera. Y seguidamente, otro punto importante es reconocer que en la zona de confort ni pagamos deudas ni nos hacemos millonarios, ¿verdad? Hay que aprender a salir de la zona de confort, leer, dormir menos de 6 horas, por el amor de Dios. O sea, hay gente que duerme toda la tarde, toda la mañana. No, activémonos, elevemos nuestro estándar, trabajemos 8 horas por nuestro salario y medio tiempo por nuestra fortuna. Ok, muchísimas gracias. Josué, ¿qué le agregaría a usted, digamos, de como consejo para poder tener mejor salud financiera para alguien que no la tiene en este momento? Claro. Bueno, para empezar, tal vez cerrando el tema anterior de la parte de inversión inmobiliaria que me faltó tal vez agregar, de que, bueno, si alguna empresa, alguna pyme tiene dudas de cómo llevar a la parte matemática lo que está pensando en su proyecto, pues también nosotros estamos para eso, ¿verdad? Si quieres calcular cuál va a ser su ROI, si quiere tener en cuenta una serie de variables a la hora de tomar esa decisión de comprar ese bien, de rentarlo incluso, de lo que sea que tenga pensado para lo que va a comprar, nosotros tenemos toda la parte de la fundamentación técnica y financiera de cara a poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, bueno, cerrando eso, en cuanto a lo que es salud financiera, algo muy importante, y bueno, lo siento que lo he vivido yo también porque ya son varios años de estar de forma independiente, gracias a Dios, y puedo decir que uno atraviesa y tiene que tener conciencia cuando es emprendedor o cuando tiene una pyme, sea de lo que sea, de que es una volatilidad lo que tiene que experimentar en los años que vienen, ¿verdad? Y por lo tanto, por ejemplo, en mi caso personal, yo supe lo que fue pasar por pandemia, estando independiente. Y es muy bonito saber que usted pasa por una pandemia y dice, bueno, qué bien que yo puedo pasar esta pandemia y no tengo que preocuparme tanto porque gracias a Dios tengo bien estructuradas mis finanzas y puedo proyectarme bien cuándo o cuánto es lo que tengo a nivel patrimonial y lo que puedo cubrir. Muchas empresas que empiezan muy bien, se sienten que son muy fuertes y hacen una serie de movimientos financieros y no tienen esos planes de contingencia, ¿verdad? Así que yo creo que eso es una de las cosas que a nivel de salud financiera para una empresa es fundamental, saber qué puede hacer en el peor de los casos y en el mejor de los casos también ser conservador. Creo que eso es parte de lo que podría también yo agregar ahí como un consejo fundamental para alguien que tiene una empresa. Y lo vemos en empresas tal vez muy pequeñas. Me ha tocado ver el declive de empresas que les estaba yendo muy bien porque de repente abrieron, no sé, una tienda en línea o abrieron una pizzería y se vuelven locos. Y usted los ve que fueron y se compraron un carrazo de último modelo y ya, ¿verdad? Quieren y se endeudan de una forma estrepitosa porque ven ese primer, ¿verdad? Treponazo, como dicen, de casi siempre
ocurre con los emprendimientos, que a veces, con suerte, ¿verdad? Otros no tanto, pero muchos de ellos van en un inicio subiendo y creen que va a ser así, ¿verdad? O sea, Sí. ese es el error clave en la parte del emprendimiento que me ha pasado ver muy común y que yo considero que es bueno que la gente pues tenga en cuenta, ser muy conservador y muy aterrizado en lo que se va a hacer. Ok, no, más bien muchísimas gracias. Yo creo que ahí en resumen también de los dos es que tenemos que tener ahorros, ¿verdad? No solo para emergencias, sino no venir y gastar todo el dinero que se gana uno y después no pensar en el mañana. ¿Sí, Josué? No, nada más, tal vez otro puntito, tal vez más que nada de la parte personal que también me gusta que la gente tenga en cuenta, es que mucha gente cuando compra una casa, por ejemplo, viéndolo a modo personal, no tiene en cuenta de que las tasas son variables en función de, por ejemplo, ya sea tasa básica pasiva o la que sea en dólares, prime, bueno, ahora está el LIBOR, bueno, creo no sé cuál fue que es el LIBOR, ¿verdad? Ok, entonces tiene que tener en cuenta de que tiene que haber una flexibilidad en esa volatilidad también, que sus ingresos pueden subir o bajar en el futuro, ya sea que la idea casi siempre es que suban, pero no necesariamente, ¿verdad? Así que igual aplica en la parte personal y creo que vale la pena tenerlo en cuenta, que una hipoteca, llámese pyme o llámese un crédito, llámese pyme o llámese personal, si está basado en una tasa variable, que la persona tenga en cuenta de que ojalá si asumió una cuota de 500,000, que sepa que esa cuota pueda subir a un, no sé, 800,000 y diga, ok, lo puedo manejar, no voy a perder mi propiedad si ocurre esta situación. Si ve que ese no es el caso, la verdad creo que debería otra vez replantearse incluso una cuota más baja, ¿verdad? Y creo que es algo que me ha pasado recientemente, bueno, y toda la vida me ha pasado, que a uno lo llaman cuando estaba en el banco y veas que mi cuota subió tanto, bueno, pero si se hubiera hecho algo bien desde un inicio, si se hubiera planteado eso, no tiene que por qué pasarle, ¿verdad? Ahora, un Exactamente. punto importante a esto, y es el hecho de que no solamente lo que comenta Josué, en función de una proyección a corto, mediano y largo plazo de lo que puede ser la variable de su cuota en función de la tasa, sino también el hecho de que si hoy la persona, si hoy alguno de los que está viendo esta transmisión, este foro, dice, bueno, tengo una casa y la estoy perdiendo, o sea, estoy perdiendo mi propiedad porque ya hoy ya llegó al punto donde, como dice Josué, no me alcanzó, ¿verdad? Entonces, Roberto, ¿qué hago? Me preguntan a mí, Roberto, ¿qué hago? Voy a perder la casa, se la cedo al banco, véndala, venda la propiedad, venda la casa, comenzar de cero le da oxígeno. Entonces, incluso pueden hablar con quienes adjudicados, ¿verdad? Que le vendan la casa y si ya hoy a este momento usted ya tiene 10, 15 años de haber pagado cuotas de esta propiedad, porque probablemente la tenga 30 años, ya ha pagado tal vez un 40% de la misma, ya esa propiedad ha tenido una plusvalía en el tiempo, ya vale más de lo que en un principio costaba, por lo tanto, le va a permitir pagar la hipoteca, salir de la deuda y poder comenzar de cero en paz. Para mí es supremamente importante la paz en la vida de cada una de las personas. Correcto. Por ende, esto nos lleva claramente a una vida de presupuesto, de disciplina. Pero si usted tiene una casa y la está perdiendo ante una entidad financiera, no se espere a que se la quiten, véndala, comienza de cero y empiece a alquilar si es necesario, pero con paz, con tranquilidad. Exactamente. Sí, muy buen consejo. Hay personas que a veces esperan que se les quite la casa y podría ser que podrían venderla antes, ¿verdad? Es muy buen consejo. Bueno, realmente todo lo que hemos conversado creo que es muy valioso. Les agradezco muchísimo a Josué y a Roberto por estar con nosotros. ¿Por qué? Porque realmente esto nos da la idea de qué podemos apoyarles, ¿verdad? Ahí estuvimos hablando de varios ejemplos prácticos, digamos, de lo que es la parte de la asesoría financiera que nosotros podemos darle. En el final de la presentación están nuestros contactos de bienes adjudicados y también de Josué Barquero y de Roberto Astúa que hoy estuvieron con nosotros. Así que cualquier momento pueden buscarnos y con muchísimo gusto estaríamos para servirles. Y muchísimas gracias por el tiempo y escucharnos y estamos anuentes a que también nos digan qué más quieren saber para poder hacer otro foro. Y los esperamos próximamente con EasyPro y bienes adjudicados. Muchas gracias, Josué.